colega por algunos años en la función pública, Ivana Rossi del Banco Mundial. Muy rápidamente, porque tenemos poco tiempo, solo para darles un poco de contexto, si podemos darle la presentación, por favor, y explicarles lo que es la OCDE. La OCDE pues, es una organización internacional formada por 35 países miembros, México desde 1994, miembro de la organización. Es hasta la fecha, junto con Chile, el único país latinoamericano miembro de pleno derecho de la organización. Tenemos también a Colombia en proceso de acceso, esperamos que pronto pueda integrarse, y bueno, países de Europa Occidental, de Asia, de Norteamérica, entre otros. ¿Y qué es lo que hace la OCDE? La OCDE pues, es un foro donde estos países miembros y algunos otros países socios, les llamamos, como son India, Brasil, China, Sudáfrica, Indonesia, que no son países de pleno derecho, pero que sí colaboran en algunas actividades, y pues lo que hacemos es intercambiar experiencias, intercambiar buenas prácticas para coordinar las políticas públicas de estos países y, como dice nuestro eslogan, pues generar mejores políticas para una vida mejor. Adelante, por favor. Adelante. Y bueno, nuestros países concentran, nuestros países miembros, el 60% del Producto Bruto, 2/3 del comercio mundial, 95% de la ayuda financiera internacional, 18% de la población. Nuestro presupuesto es de alrededor de 360 millones de euros, con un staff de 2.500 personas, 300 comités y grupos de trabajo de los diferentes temas que trabajamos, que van desde temas ambientales, temas sociales, económicos, de gobernanza, etcétera, y 250 publicaciones al año. Adelante, por favor. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle sobre los efectos nocivos de la corrupción, porque yo creo que todos estamos muy familiarizados con ellos. Adelante, por favor. Simplemente mencionar que, bueno, sabemos que la corrupción lleva a políticas públicas deficientes y por naturaleza menos incluyentes. La corrupción, por su mera naturaleza, valga la redundancia, pues es excluyente, favorece a algunos y favorece a la mayoría. Genera un uso ineficiente de recursos públicos que acaban en los bolsillos de algunos funcionarios cuando debieran estar sirviendo al interés público. Genera costos adicionales a la actividad económica y por lo tanto merma la competitividad, daños a la confianza en los mercados y en las instituciones públicas, y ya lo decía también el senador Ríos Peter, que abre la puerta para otros males sociales como puede ser el crimen organizado. Adelante. Desde 2008 en la OCDE, en los países miembros de la OCDE, a raíz de la crisis financiera, hemos estado viendo una tendencia muy negativa en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. México no es la excepción, ahí lo vemos en las gráficas rojas, en comparación también con el promedio de la OCDE, incluso también por abajo de los países de América Latina, y no solo el nivel de confianza es poco, se ha ido también mermando cuando hacemos una comparativa con el 2006, y como ya decía, bueno, pues esto es un fenómeno que está pasando no solo en México, sino en gran parte de los países OCDE. Adelante, por favor. Adelante. Y nuestro enfoque para tratar el tema de corrupción, que bueno, precisamente de eso vamos a hablar en esta sesión, de buenas prácticas. Nuestro enfoque parte no de algo que, bueno, se le ocurrió a algunos de nuestros analistas, sino de la práctica de los países miembros, de precisamente estas discusiones y estos intercambios de qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado en la experiencia de nuestros países miembros. Y a partir de ahí generamos un esquema básicamente con 4 elementos, sistemas, y por otro lado la parte de prevención, detección y persecución de la corrupción, con diferentes temáticas. En la parte de sistemas, bueno,
vemos temas que van desde la política regulatoria en los trámites y servicios que los gobiernos brindan a la ciudadanía, la competencia, ¿no?, y los fenómenos de colusión en las compras públicas. En el tema de prevención, bueno, pues partimos de que debe haber una participación de los diferentes sectores de la sociedad, no solo los gobiernos, también el sector privado, la sociedad civil, entrando en temas como la transparencia fiscal, las contrataciones, entre otros. En el tema de detección, pues también vemos temas como el lavado de dinero, como los impuestos, como las denuncias y el famoso tema de whistleblowing, o pudiéramos traducir como protección a denunciantes de actos de corrupción, que desde nuestro punto de vista es uno de los grandes pendientes, es uno de los temas que creemos están pendientes, que no se abordaron en las diferentes reformas y que pudieran abordarse en una segunda ronda de trabajos de reformas legislativas. Y finalmente el tema de la persecución, que también pues es un tema donde estamos muy débiles. Si la corrupción no se persigue y no se sanciona, pues todos los incentivos se alinean para que esos fenómenos sigan sucediendo. Adelante, por favor. Y en materia de integridad pública, la OCDE tiene algo que llamamos la recomendación del Consejo sobre Integridad Pública, que es una serie de principios precisamente derivados de la experiencia de nuestros países miembros, que tiene tres pilares. El primer pilar, que es el sistema de lucha contra la corrupción, donde se asignan responsabilidades, se asignan tareas a diferentes instituciones y buscaríamos que en ese sistema pues estas diferentes instituciones estén coordinadas, tengan protocolos de actuación, protocolos de relacionamiento y de vinculación entre ellas y con la sociedad civil. El segundo pilar es el pilar de la cultura de integridad, es decir, no se trata de, por ejemplo, aprenderse un código de conducta en las dependencias. Se trata de que sepamos cómo esos principios en un código de conducta o cómo los principios de ética pública se aplican en el día a día del quehacer de los funcionarios públicos. Entonces aquí, por ejemplo, entran temas como la profesionalización del servidor público o como la participación de la sociedad. Nuestra perspectiva la llamamos de toda la sociedad, un enfoque de toda la sociedad. Empezamos por un enfoque de gobierno completo, es decir, que las políticas de integridad se apliquen de manera consistente en las diferentes ramas y órdenes de gobierno, pero también con la participación de la ciudadanía. Y el tercer pilar, pues, es la rendición de cuentas, donde entran temas como el control interno y la auditoría. Adelante, por favor. Trabajamos también sobre un enfoque de riesgos y evidentemente una de las mayores actividades de riesgo que hemos identificado es la de las contrataciones o las compras públicas. Adelante, por favor. Como saben, la OCDE tiene desde 1999 una convención internacional contra el cohecho, firmada por todos los países miembros y algunos no miembros, y desde 1999 hemos estado monitoreando dónde se dan estos fenómenos de cohecho. Y en el 57% de los casos que hemos identificado, estos están relacionados con las compras públicas. Entonces queda muy claro que esta es una actividad de gran riesgo y que una vez que se han solventado las legislaciones del sistema anticorrupción, pues conviene pasar a una segunda etapa, como lo mencionó también el senador, de revisión de las leyes de adquisiciones y obras públicas. Adelante, por favor. También es de destacar que algunos sectores son particularmente sensibles o particularmente de riesgo, y entre ellos está la industria extractiva. Y esto es muy relevante para México porque, bueno, pues nuestra industria extractiva hace una aportación importante al Producto Bruto y a las finanzas del país. De hecho, nosotros estamos trabajando con la empresa, con Pemex, en algo que llamamos el estudio sobre las políticas de compras públicas, que habremos de publicar próximamente, y donde hacemos una revisión del nuevo esquema de compras públicas de Pemex a la luz
de su eficiencia, de su competencia y de su integridad. Algunos otros sectores también sensibles son, por ejemplo, la construcción o el transporte. Adelante. Y bueno, este tema de las compras públicas ha sido también señalado por nuestro Consejo Empresarial. La OCDE, además de conjuntar a los 35 países, tiene una representación también de los sectores empresariales de esos países y, por otro lado, también de los sectores sindicales. Y el sector empresarial, pues en sus consultas que hace a sus miembros y sus encuestas, pues nos ha mencionado este tema de la mejora de la eficiencia y la transparencia de las compras públicas como una de sus prioridades. Adelante, por favor. Y por ello es que la OCDE tiene también una recomendación sobre contrataciones públicas, adelante, que son una serie de 12 principios que tienen que ver, entre otros temas, con la transparencia, la integridad, la competencia, el uso de herramientas electrónicas, las capacidades de la fuerza de procura, entre otros. Adelante. Y en México estamos trabajando precisamente en este tema, particularmente, adelante, con el proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde estamos revisando su estructura de compras, también desde el punto de vista de la eficiencia, de la gestión, como también desde el punto de vista de la integridad y la transparencia. Mucho se habló durante la discusión de las reformas de el nivel de divulgación y de disponibilidad de la información de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. Este pues es un tema desde luego muy polémico, y algo que quizá conviene recalcar es que en la experiencia internacional el nivel de revelación no es necesariamente uniforme para todos los funcionarios públicos, como sucede en México. Es decir, sin importar el nivel del funcionario público, la declaración contiene los mismos ítems, los mismos datos, es la misma información la que se solicita y la que se hace pública. En la experiencia internacional no necesariamente sucede así. Ahí puede haber un enfoque de riesgos. Por ejemplo, aquí lo vemos cuanto a funcionarios públicos en general y funcionarios de compras, ¿no? Entonces, como ya dijimos, las compras son una actividad de alto riesgo y por lo tanto observamos cómo en algunos países el nivel de revelación y disponibilidad de su información e intereses es mucho más alto. Adelante, por favor. También está el tema de la captura, y esto es muy importante para nosotros que hemos estado trabajando en el tema del crecimiento incluyente. Y observamos cómo en las investigaciones que hemos realizado, el porcentaje de personas que considera que hay una captura de las instituciones públicas es relativamente alto en México. Adelante. Y para evitar estos fenómenos de captura, pues entre otras cosas debemos atender a temas de cabildeo. En México existe un registro de actividades de cabildeo, pero nos queda claro también, junto con otros 36% de los países de la OCDE, nos queda claro también que tenemos que revisar el nivel de transparencia de estas actividades. Adelante. Y el famoso tema de los conflictos de interés, que efectivamente se aborda en las reformas recientes. En algunos casos hemos visto mejoras importantes, pero también hay temas pendientes. Las nuevas leyes, en particular la ley de responsabilidad administrativa, identifica de mejor manera las situaciones de conflicto de interés, o sea, aquí hay un avance importante. Sin embargo, creemos que se debe avanzar más profundamente en la definición de protocolos de gestión y resolución de esos conflictos. Nos hablan las leyes de que los funcionarios se deben de excusar cuando hay una situación de conflicto de interés. Esa es una manera de solventar o de gestionar un conflicto de interés para evitar que se convierta en un acto de corrupción, pero hay otras, no es la única. Otra puede ser el transferir al funcionario otras actividades, o incluso la renuncia del funcionario si opta por mantener sus actividades privadas. Entonces, estos protocolos se pueden desarrollar aún más.
También el compromiso de liderazgo. Esto nos referimos que una de las buenas prácticas a nivel internacional pues es que los altos funcionarios brinden guía y orientación para solventar estas situaciones. Por ejemplo, un funcionario en algún comité de adquisiciones tiene una situación de conflicto de interés y bueno, la buena práctica en algunos países es que estos funcionarios recurren a sus superiores y esos superiores están capacitados para darle salida a esa situación de conflicto de interés antes de que incida en la toma de decisiones y derive en un acto de corrupción. También, bueno, vemos con satisfacción que se involucra de mejor manera a las empresas y al sector privado y finalmente también vemos la necesidad de trabajar aún más el tema de la utilidad de las declaraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Se habló mucho de qué tan pública es la información, porque bueno, los ciudadanos podemos accesar a esta información y podemos hacer, llamémosle así, una auditoría ciudadana. Pero no se habló mucho de cómo las instituciones y cómo las autoridades deben de utilizar esas declaraciones. Y hemos encontrado fenómenos pues que requieren de mucho trabajo. Por decirles algo, estamos trabajando con diferentes estados de la República en generar estos sistemas de integridad y hemos encontrado que a diferencia de lo que sucede en el caso nacional, donde la Secretaría de la Función Pública puede requerir información, por ejemplo, de la Comisión Bancaria o al sistema de administración tributaria, los estados no lo pueden hacer. Entonces ellos reciben las declaraciones de esos funcionarios del nivel estatal y municipal y el seguimiento que se hace es muy mínimo. Y si uno ve las sanciones que hay, incluso a nivel federal, las sanciones son básicamente porque no se presentó o porque se presentó fuera de tiempo. Pero son muy pocas las sanciones porque se encontró un enriquecimiento ilícito, porque se encontró algo irregular en la declaración. Y existen los medios. En Brasil, por ejemplo, se utiliza la minería de datos para cruzar todas estas informaciones, la información fiscal, la información bancaria y la información de declaraciones patrimoniales o de intereses y pues hacer un seguimiento más puntual. Justo la semana pasada trabajábamos con algunas entidades fiscalizadoras y nos decían también que, por ejemplo, tienen problemas para hacer lo que se llama a nivel internacional follow the money, ¿no? Al seguir el dinero, porque no siempre acceden a la información de estas diferentes instituciones de las que hablábamos, ¿no? Entonces es necesario ver cómo podemos hacer el mejor uso de estas declaraciones para que no sean simplemente, como mencionaba en el caso estatal, meras inercias, meras burocracias, sino una utilidad práctica. Adelante, por favor. De nuevo, el nivel de divulgación de los conflictos de interés. Hablábamos de que uno de los criterios es actividad de riesgo, otra es qué tan alta el seniority, ¿no? O sea, qué tan alto, qué tanta responsabilidad tiene el funcionario, y las prácticas internacionales nos señalan que a mayor responsabilidad, a mayor nivel jerárquico, el nivel de divulgación es también mayor. Adelante, por favor. Entonces, bueno, lo que aspiramos es llegar a un marco de formulación de políticas públicas donde se toman decisiones bien informadas, donde se consulta a la población y se toman decisiones en base a la evidencia, y también donde se contrarrestan vulnerabilidades para mantener la integridad de la toma de decisiones públicas. Y estas vulnerabilidades, bueno, pues tienen que ver con conflictos de interés, tienen que ver con el cabildeo, tienen que ver, ya lo mencionaba el senador, con el financiamiento político, entre otros. Adelante. Ya para terminar, simplemente mencionar, bueno, pues toda política pública tiene 3 etapas básicas, que es el diseño, segundo, la implementación, y el tercero, la sustentabilidad, la sostenibilidad. Y bueno, en estos procesos las reformas se enfrentan a diferentes retos, como pueden ser la complejidad administrativa, la secuencia, es decir, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después. Las circunstancias no son siempre las mismas cuando se generan reformas. En ocasiones, afortunadamente no es el caso en esta ocasión en el tema
del sistema anticorrupción, pero en ocasiones no hay una demanda social por las reformas. Afortunadamente en este caso sí la tuvimos y la tuvimos muy fuerte, muy presente. También, bueno, por los gobiernos, por su naturaleza, las burocracias se resisten al cambio. Adelante. Y en la implementación, pues se requiere primeramente, y este creo que es el reto mayor, generar un compromiso político. En los siguientes pasos, por ejemplo, habrá de nombrarse a los miembros del Comité Ciudadano, al secretario de la Función Pública, al fiscal anticorrupción, y es importante que todos los actores políticos se comprometan a hacer una nominación, a hacer una selección imparcial, a hacer una selección seria, que no sea una repartición de cuotas políticas como hemos visto en otros procesos. Ya decía yo que el objetivo final pues es cambiar comportamientos del funcionario público y no aprenderse leyes o aprenderse códigos, que eso pues, no sirve de mucho. El tema de los recursos es importante, volviendo al tema de los estados, pues es importante que las instituciones y también a nivel nacional pues tengan los mandatos y los recursos suficientes para llevar a cabo sus tareas, desarrollar capacidades y capital humano, y desde luego la posibilidad de hacer un pilotaje, aunque los tiempos son muy cerrados. En el tema de los estados, por ejemplo, pues tienen un año para sacar sus paquetes legislativos de los sistemas locales. Adelante. Finalmente, el sostenimiento. Bueno, pues buscamos que las instituciones vayan mucho más allá de los liderazgos personales, que tengan un carácter permanente, con un mandato fuerte. En ocasiones lo que se hace es crear unidades de seguimiento, por ejemplo en España, donde se llevó a cabo un programa de reformas muy amplio que se llamó la CORA, la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Se creó una unidad con recursos, con personal, etcétera, para dar seguimiento a este paquete de reformas. Es un modelo que se pudiera ver y que bien pudiera también realizar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. El tema de la evaluación, es necesario pues ver cómo están funcionando las cosas sobre la marcha. En ocasiones no se puede obligar a diferentes actores a actuar, por ejemplo, de nuevo el tema de subnacional de estados y municipios. Bueno, sí hay una ley que les obliga a tener un paquete legislativo en un año, pero convenía también quizá hacer benchmarking, hacer comparativas para decir quién va avanzando más rápido y quién más lento, y un poco el fenómeno que llamamos de naming and shaming, ¿no? Nombrar y avergonzar. A nadie le gusta salir en el último lugar de estos benchmarkings, ¿no? Entonces es una manera de alentar la reforma. Y finalmente la retroalimentación y la adaptación de los sistemas conforme los evaluamos. Cierro con esto mi presentación porque entiendo que la intención es también generar un diálogo. Muchas gracias.